Terremotos, los golpes letales de la Tierra. Son fenómenos naturales totalmente destructivos. Arrasan con todo a su paso y el movimiento que conllevan es tan letal que son capaces de dejar países enteros en el suelo en un par de minutos. Estamos hablando de los terremotos y sus consecuencias letales que cada cierto tiempo nos golpean y azotan sin piedad alguna. Según los expertos, los terremotos suceden debido a la liberación de energía de la corteza terrestre acumulada por consecuencias de actividades volcánicas o tectónicas. La energía liberada por los terremotos es variable, pero muy difícil de imaginar. A modo de ejemplo, el terremoto magnitud 8.2 de México en septiembre del 2017, que saldó 370 muertos, liberó una potencia equivalente a 32.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Los terremotos son tan antiguos como la humanidad misma. La cultura asiática, específicamente China, describe fuertes movimientos de tierra y sacudidas tan fuertes como las de hoy, cuyo origen de los textos se remontan hace 3.000 años atrás. Los movimientos telúricos extremos más potentes registrados se concentran en Asia, América y en Rusia. El primero de esta trágica lista encontró su epicentro en Valdivia, cuyo movimiento registrado alcanzó los 9.6 grados Richter, tuvo una duración de 10 minutos y saldó 2.500 víctimas debido al terremoto y al posterior tsunami, cuya ola alcanzó una altura de 10 metros y una velocidad de 150 kilómetros por hora. A horas del 9º aniversario del terremoto del 27F, ¿estamos preparados para un próximo evento? Este verano, escúchame muy bien. Si compras flores o paletas en la playa, en el sur una merluza, por usar Red Compra ganas, claro que sí, porque durante febrero, cada vez que uses tu Red Compra en todo Chile, ya estarás participando por 20 millones de pesos. Red Compra, vive con ella. Bueno, 9 años ya de aquel terremoto del 2010. Yo creo que todos tenemos muy presente en nuestra memoria dónde estábamos, qué estábamos haciendo, dónde nos pilló dicho terremoto. Pero es un terremoto que, como yo decía, marca un antes y un después en la manera en que nos empezamos a enfrentar. Incluso creo yo, más que el del 1985, 3 de marzo, que también fue muy intenso acá en la región centro del país. Libardo, ¿cuáles crees tú que han sido los principales cambios que se han registrado a nivel social y político después de este terremoto del 27F? Creo que el social es que nos encontramos con una magnitud de la cual no teníamos antes precedente. Estaba muy lejano Valdivia, estaba muy lejano Valdivia. Y qué decir de Chillán, en fin. Yo creo que el primer gran acontecimiento que nos ocurre en estos tiempos es poderle tomar la magnitud a este terremoto. Dos, y es la fragilidad que tenemos como nación. La fragilidad es no solamente en obras de infraestructura, en el conjunto, en fin, para abordar un evento de esta naturaleza y de esta envergadura. Pero también, desde el punto de vista social, nos sacó una cosa que pensábamos que no estaba latente y es lo peor del ser humano. Cuando fuimos a asaltar y a tomar por asalto locales de comercio. Y yo creo que eso no estaba en la ecuación. Nosotros que somos un país, Chile que es un país solidario, que siempre decimos, nos encontramos en la solidaridad, de pronto nos dimos cuenta de que solidarios hasta por ahí nomás, y íbamos cada quien a ver si se podía echar un televisor al hombro, una cosa. Esa cara terrible también nos debe poner a reflexionar qué fue lo que nos ocurrió, qué fue que hizo que nos desatáramos e ir a dañar más a las personas que ya habían sufrido un daño. Para alguien me puede decir, no, pero dañar más a un supermercado no tiene sentido.
pero a comercios, casas. Las personas se tuvieron que armar en el sur para intentar evitar que no fueran asaltados. Es decir, ¿qué fue lo que nos ocurrió en ese intento de ir a saquear propiedades? Pero también, de todo eso malo, de pronto emerge lo notable. Y es un cambio de levantar Chile. De ir en volver a levantar Chile. Y este es un país que se levanta y se levanta. Se levanta con los aluviones, se levanta con la sequía, se levanta con los terremotos, se levanta con los incendios, en fin. Y es un constante levantar y levantar. Y es una metáfora del chileno, es levantarse. Levantarse. Yo te diría que en esas líneas provocó una pérdida económica, por cierto. Pero pareciera ser que la pérdida económica la dejamos atrás por la facilidad que hubo para la reconstrucción. Pero también, y ya viviendo en terreno, Eduardo, es el mirarse uno a los ojos de saber qué era lo que le había pasado al otro. De volver a comentar la experiencia de lo que había ocurrido. Yo te diría que eso es lo que ha marcado, en lo que tú señalas, un antes y un después. Un antes porque no habíamos sido testigos de un terremoto de la magnitud del que habíamos vivido. Más un tsunami. Más un tsunami. Eso, porque el del 82, que a mí también me tocó, no tuvo esas características. Pero llegamos a uno de la escala. Y la pregunta ¿es el nivel de la escala al que estamos expuestos o llegará una escala superior? Recuerda, Libardo, que el de mayor magnitud de la historia fue, como tú lo dijiste, en 1960, con 9,5 grados aquí en Chile. ¿Ya? Este terremoto, el que se recuerda mañana, tuvo 8,8 grados y fue el octavo más poderoso en la historia. 30.000 millones de dólares tuvo que invertir Chile para reconstruirlo. Y hay muchos aspectos, como tú lo señalabas, que uno tiene que recordar. Creo que uno también tiene que mencionar que, es verdad, Eduardo, después de ese terremoto cambia algo, cambia la percepción. El del 85, tú bien lo dijiste, nos afectó, pero todo siguió igual al otro día. Sin embargo, este nos hizo reflexionar más y, como yo oportunamente lo señalé, así como hubo más de 500 muertos, 23 desaparecidos, por cierto, que hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Mira, refleja desde mi punto de vista algo que es tremendamente dramático y relativamente reflejo de un subdesarrollo en el cual se está, porque nosotros somos un país sísmico. Las catástrofes, bueno, para bien o para mal, abundan. Nos adaptamos a estos cambios, nos hacemos más sensibles, nos sincronizamos con el medio ambiente, pero igualmente, cuando uno ve lo que ha pasado en 10 años, Chile aún sigue, el Estado entero, los privados y los públicos, siguen al debe con todo lo que es la prevención. Y no solamente de sismo. Hoy día tenemos incendios en el sur, aluviones en el norte. Bueno, temblores y terremotos en Coquimbo hace pocos días atrás. E igual no tenemos la infraestructura ni los expertise para estar preparado de una mejor manera para esta catástrofe. Por lo tanto, esta primera gran, digamos, al menos conclusión mía, es que nos falta muchísimo. Se tienen que haber posgrados, Libardo, en catástrofes. En Chile no hay ni siquiera un diplomado en catástrofes. Es una vergüenza para mí. Entonces, pienso que, mira, no tenemos cómo enfrentar bien los incendios. ¿Qué decir los terremotos y qué decir los tsunamis? Y ese 27F recordó la ineficiencia de de la ONEMI, lamentablemente la barbaridad que dijo la presidenta de entonces, recordémoslo bien, cuando dijo, no, se está elevando un poquito el agua, no se preocupen. No hay tsunami, dijo. No hay tsunami. Bueno, la gente se devolvió y desapareció. Y lo peor de todo, después escuchando al gobierno diciendo, no, justificando el error. Cuando uno comete un error, tiene que aceptarlo, pedir disculpas y tratar de enmendar el problema. Pero estamos en un gran al debe, sobre todo en el ámbito de la prevención. Ahí hay algo que Libardo quizás lo puede analizar. Hubo una crítica muy potente al fallo político de aquel entonces. La manera en la cual se reaccionó
la información que emanó, lo que dijeron los organismos competentes, lo que dice la presidenta Bachelet, la eventual responsabilidad en términos de las muertes ocasionadas producto de la tranquilidad que se transmitió a la población cuando no había que tomar tranquilidad porque efectivamente había un tsunami en curso. Ahí hay un factor político, un juicio político que desde mi perspectiva no se hizo del todo. ¿Marcó políticamente la gestión de la presidenta Bachelet esta situación? Si bien ella ya se estaba retirando, venía luego el gobierno de Sebastián Piñera, pero en términos de figura política me parece que no. No si uno toma las encuestas como un efecto para constatar la pregunta. Se afectó la imagen de la presidenta Bachelet producto de lo que se hizo o dejó de hacer el día del terremoto, y la respuesta es no, porque mire los índices con que ella salió de favorabilidad. De hecho, le permitió volver al gobierno. De hecho, ganó la elección en Dichato, por ejemplo. Entonces, ahí viene una disociación, ¿no? Hubo una crítica política, efectivamente, pero ella fue capaz de sobreponerse a esa crítica política y volver al poder. Porque en otra nación, probablemente, si hubiera consistencia entre el impacto de las decisiones tomadas o no tomadas respecto a la idea de volver al poder, pues Chile le dijo, ¿sabe qué más? No ocurrió nada, lo que hizo el 27 de febrero está bien, y le devolvemos el poder. Y la reeligen. Y me pongo en ese punto para lo siguiente. ¿De qué manera despolitizamos? Porque hay que despolitizar. Yo creo que la forma en que Chile para lo que ocurre después del efecto de Valdivia y que la fuerza motora, yo he leído bien la historia de lo que fue la articulación para recuperar la zona de Valdivia después de este gran terremoto ocurrió allí, uno de los más desastrosos de la historia del tiempo, y es que el sentido de Estado lo perdemos. Lo perdemos porque todo es la mirada de corto plazo. Entonces, ¿quién tiene la culpa de? Esa es la pregunta primaria que nos hacemos. ¿Quién tiene la culpa de? ¿Quién generó el terremoto? Casi para decirlo metafóricamente, claro. Cuando Cristian aquí dice con buen tino, nos hace falta como Estado, que es distinto a hacer un señalamiento. Yo no quiero hacer un señalamiento esta noche, pero creo que es el tiempo de que hemos tenido un amargo aprendizaje. La historia de Chile, por la contextura de su país, por la forma en que estamos en un cordón de fuego, como así lo han llamado, por las situaciones recurrentes y permanentes que se nos ha dado, el Estado, fuera de la política, necesita políticas de Estado. Y disculpen la redundancia, pero esto significa que nuestros actores políticos se dediquen a pensar en el futuro. Porque entonces, ¿en qué nos vamos a pasar, Eduardo? Vamos a revisar qué hicimos o no hicimos en Valdivia, qué hicimos o no hicimos en el terremoto de Chillán, qué hicimos o no hicimos en el terremoto del 85, qué hicimos o qué no hicimos en el terremoto del 27 de febrero, qué hemos hecho más recientemente con lo que tenemos aquí en la espalda. Creo que es el momento de la política en grande. Como la veo es ONEMI hoy, tiene los recursos, tiene la estructura jurídica para enfrentar las catástrofes que estamos viendo y que nos estamos sometiendo periódicamente. Y yo digo, la respuesta es no, no tenemos la arquitectura. Pero cuando vayamos a discutir las leyes, ¿sabes lo que pasa? No faltará el primer diputado y el primer senador que diga, ¿sabe qué? Pero hace 5 años, hace 7 años, hace 8 años, el gobierno anterior se nos envenena la política de Estado, se nos envenena con la política del pasado. Te podría agregar, Libardo, hay otro antecedente que también tiene que ver con esta falta de madurez en estos términos. Pasa el terremoto del 2010, 9 años vamos a conmemorar, y siguen existiendo construcciones en zonas que no son adecuadas. Siguen privilegiándose intereses económicos porque hay zonas que tienen un desarrollo y plusvalía mucho más alta. Lamentablemente se siguen haciendo obras que son vitales, jardines infantiles, hospitales, policía, bomberos, no sé, en sectores que van a ser arrasados eventualmente ante un tsunami o que son riesgosos ante un terremoto. Seguimos sin tener absoluta conciencia, porque finalmente el gallito parece que el factor económico lo termina ganando, que hay sectores que simplemente, por muy bonito que sea tener un departamento ahí, son riesgosos. Y ese riesgo todavía no lo asumimos. Y la gente posteriormente, cuando se caiga el edificio, cuando se inunde, dice, alguien que me responda. Bueno, pero ¿y dónde está la responsabilidad de la gente de ver dónde está lo que está comprando? Doctor Fay. Eduardo, mira, la semana pasada estuve en toda la región de Concepción, el Maule, el Ñuble, Biobío. Afortunadamente, gracias a una querida amiga que se llama Patricia,
Ella recorrí con ella y ella me llevó a todos los lugares donde llegó el tsunami. Y recorrimos todo Concepción, Talcahuano y otros, digamos, caletas. Y me iba mostrando, mira, llegó hasta acá, lo que generó. No hay que olvidar lo que significó aquel tsunami, Eduardo. Media hora después llegó una ola de 8 metros. A los minutos después una ola de 10 metros. Y después una tercera ola de otros 8 metros. Y devastó. Me decía dónde habían encontrado los barcos, me acuerdo. Metidas en la Plaza Concepción prácticamente, y en otras partes de Talcahuano. Y cuando pasábamos, bueno, la gente volvió a construir en los mismos lugares. Dichato se reconstruyó, está mucho más hermoso. Pero ahí mismo está, ¿cómo se llama? En el mismo lugar. En el mismo lugar. Por lo de Chaitén. Entonces, claro, hay lugares que están ahí y van a seguir estando ahí. Pero vuelvo al tema de la prevención y a la política de Estado muy importante que tú señalaste. No puede ser que tengamos unos parlamentarios con miradas a corto plazo cuando lo que tenemos para el futuro es que mirar a largo plazo. Esto es un reflejo más de las barbaridades en las cuales estamos sometidos y reflejo de la ignorancia de los que están llamados a dirigir el país. Y clarito hay que señalarlo, porque ¿cómo es posible que no tengamos aviones que combatan los incendios? ¿Cómo es posible que tengamos... Fíjate tú lo que ocurrió. Recuerda que después del 27F hubo una alerta, me acuerdo perfectamente, hubo otra alerta de tsunami años después. Y el gobierno, a través de la ONEM y del CHOA, dijeron no hay peligro. Y la gente igualmente arrancó porque no le creyó a las autoridades competentes. Falta muchísimos expertos en catástrofes que no hay. Hay muy pocos. Entonces faltan doctores en catástrofes, máster en catástrofes, diplomados en catástrofes de todo tipo. Y por cierto, aquí, mira, el egoísmo es tan gigantesco. Siempre recuerdo unas palabras de Jesús que dijo, en los evangelios secretos, pero dijo, he curado paralíticos, he curado a ciegos, he curado enfermos, pero nunca he podido curar a un egoísta. Y cuando uno ve eso, Eduardo, ¿por qué lo digo? Porque la inversión para las catástrofes, para el avión que necesitamos, para los helicópteros, tiene que venir también del mundo privado, no solamente del Estado, Eduardo. Permítame un segundo, Libardo, porque tengo que enviarles a ustedes la posibilidad de escuchar un buen consejo que dura solo 30. Libardo Buitrago, junto al Dr. File. Estamos hablando en esta oportunidad de los 9 años que se cumplen mañana del terremoto del 27F. Libardo Buitrago. ¿Qué aprendizaje tuvimos, por ejemplo, con los planos reguladores de las ciudades? Ninguno. Ninguno. Siguió todo igual. Por eso te digo, cuando yo vengo de allá y se volvió a construir exactamente en lugares que fueron devastados. Entonces uno dice, una nación, en el caso de Chile, que tiene una gran dificultad. La tierra es una dificultad para nosotros. Somos una franja larga y delgada. Larga y delgada. Con un problema añadido, y es que día a día estamos perdiendo borde costero. Bueno, uno dice los planos reguladores. ¿Qué se hace precisamente para tener en consideración en su adecuada planificación el desarrollo de una ciudad y de aquellas zonas en donde se sintió con mayor intensidad los efectos del terremoto? ¿Cuál fue el aprendizaje que tuvimos respecto al uso de la tierra para precisamente volver a edificar? Y yo creo que es muy poco el aprendizaje que ahí tuvimos. Entonces uno dice, bien, tenemos egoísmo, es simplemente la mentalidad rapaz de los empresarios, es simplemente la voracidad que se tiene a veces por el uso del metro cuadrado y saber quién aprovecha mejor el uso del metro cuadrado, pero el aprendizaje respecto a la planificación estamos al debe, aún teniendo estas consecuencias aquí. Por ejemplo, ahora que en el verano, todo el borde costero, el terremoto sacó enormes cantidades de piedras, enormes cantidades, y sustituyó las arenas. ¿Qué hicimos? Fuimos y buscamos arenas en otras partes para tapar las piedras.
Esas son situaciones de corto plazo, pero nos hace falta las políticas de largo alcance. Yo creo que en la estructura, en la división político-administrativa, la responsabilidad también de los alcaldes y de los concejales y de los CORES respecto a lo que es el diseño de un país, de las ciudades de un país que tenemos las condiciones de terremotos y de maremotos, tiene que tener una consecuencia expresada en esos planes de regulación. Yo conversamos con mucha gente que estuvo en Coquimbo y que se sintieron afectadas por el terremoto que hubo, creo que el 19 de enero o 29, uno de esos 2 días. La gente piensa que el terremoto, que lo que se vivió ahora, fue tanto y peor. Pero eso es una sensación. Es decir, el recuerdo de los tiempos está muy ligado. Y lo que hace es que aún no tenemos, y saltamos al otro aspecto, es qué tipo de salud tenemos para enfrentar estas catástrofes, porque también el sistema de salud lo tenemos que estar acopiado. ¿No será que nosotros, algo nos está pasando con la salud mental producto de tanta consecuencia? Yo decía, Eduardo, mirábamos una imagen de televisión, pero carambas, comenzamos el año y mira lo que nos pasa: sequías, incendios, inundaciones. Uno se puede enfermar, porque si uno solidariza, se enferma también. Entonces, ¿no será que la salud mental nuestra se ha visto afectada por tragedias, circunstancias, ensañamientos, fenómenos que nos afectan? ¿Tendremos la salud pública y privada para enfrentar también las catástrofes? Agregaría otro antecedente sobre la mesa que tiene que ver también con las responsabilidades que tenemos que asumir nosotros en tantos ciudadanos, ¿no? Muy poca gente, yo creo, que tiene al día de hoy un kit de emergencia en su casa. Muy poca gente ha establecido un operativo ante una emergencia con sus familiares. ¿Quién llama a quién, por ejemplo? Porque en esto de que te llamo yo y tú me llamas tú, se terminan colapsando las líneas telefónicas. No existe una capacidad de telecomunicaciones capaz de solventar el tráfico de llamados que se genera después de un movimiento sísmico, por ejemplo, porque no existe un plan de quién llama a quién llama. Lo mismo que ocurre en eventos masivos, donde nos juntamos, un punto de encuentro cuando alguien se pierde. Cosas de esa naturaleza, pequeños, grandes detalles, tener agua, no sé, tener una linterna, no ocupar velas, porque sabemos que es peligroso, se producen incendios. Muchas veces la mayor cantidad de desgracias son por los incendios producidos por las fugas de gas o situaciones de esa naturaleza. Hay mucho que también nos corresponde a nosotros, ciudadanos, que no estamos cumpliendo. Yo puedo entender que tienen que haber más campañas de educación por parte de la autoridad, pero también a mí a veces me fastidia un poco cuando quedamos como la sociedad, como una manga de ovejitas que nos tienen que guiar. También deberíamos tener algo de iniciativa, y si nos gusta la libertad, asumir la libertad que también tenemos nosotros, y el derecho y la obligación de asumir nuestras propias responsabilidades a la hora de saber que vivimos en un país que es el más sísmico del mundo. Completamente de acuerdo. Recuerden también que el terremoto significó todo el sistema eléctrico del país, desde Taltal a Chiloé, falló, se cayó, apagón en todo el país. Ahora bien, siempre yo digo una cosa, Eduardo, ante los comentarios que ustedes hicieron, responder al menos una visión. Lo que siempre digo, lo que le pasa al planeta hoy día, con todas las catástrofes, cambio climático, deshielo, terremotos, es un reflejo también de lo que le ocurre al humano. El humano es un reflejo del ambiente y el ambiente es un reflejo del humano, así que estaríamos más o menos. Y por otro lado, me haces pensar, ¿tenemos responsabilidad de nosotros los ciudadanos? Por supuesto que sí. Pero por regla general la ciudadanía y el pueblo sigue el ejemplo de sus líderes. Y cuando uno tiene líderes ignorantes e inconscientes, preocupados solamente del petróleo, del oro y del poder, que no te extrañe lo que ocurrió precisamente hace 9 años cuando comenzó el saqueo de Concepción. Mira, la gente se tuvo que armar. Me lo dijo, vengo de ahí, me lo contaron todo. Se tuvo que armar no solamente en las casas, porque hubo robo en casas, robo en el comercio, robo en edificios. Es decir, el pueblo salió como lobos hambrientos depredadores a robar cualquier cosa. Eso es un reflejo también de las propias autoridades que se han abusado también durante muchos años
de nosotros. Entonces, de alguna forma, tú lo dijiste, Libardo, el reflejo también de los peores vicios de los chilenos, aquel 27F. Libardo, ¿tú sientes que los chilenos estamos realmente preparados como sociedad, como país, para enfrentar tragedias que nos sacuden año tras año? No, porque cada vez nos sorprendemos más. No lo estamos. De hecho, tomo el ejemplo del norte. Vino este aluvión que quebró y partió Copiapó. Uno diría, ¿qué aprendemos? Porque la preparación viene de aprendizajes. Y uno toma las experiencias y lo que ocurre y busca soluciones y resuelve el problema. Pero ya no solamente pasó en Copiapó, sino que bajó a Iquique, tomó Calama. Y no hemos podido aprender, porque estamos priorizando otras cosas, ¿no? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta respecto a tomar una cosa de mayor envergadura, que es precisamente como ese cúmulo de experiencias, que yo creo que a Chile lo supera solamente Japón en cuanto a tragedias le ocurra? Bueno, el 2011 el terremoto de Japón fue de 25.000 víctimas, pero ese país rápidamente sacude, que es capaz, bueno, un país que se levanta de 2 bombas atómicas da un ejemplo de eso. Pero nosotros hemos tenido tragedias parecidas a casi al impacto de las guerras atómicas o de las bombas atómicas, y el aprendizaje es el siguiente, es despolitizar la discusión. Y lo quiero colocar allí, que es que cada cosa la hemos politizado. En lugar de despolitizar la solución, la politizamos. Y entonces cada quien quiere colocar su impronta, pero el sello de identidad, de resolver un problema que requiere una característica de lógica de Estado, hace que todo se encolumne detrás. Vamos a tener un sistema para enfrentar las catástrofes con musculatura financiera, económica, para decretar estado de emergencia, estado de calamidad. Pero inmediatamente tú vas a articular una decisión de esa naturaleza y se te viene la política encima, se te mete la política. Bueno, ¿por qué vas a decretar el estado de emergencia? ¿Por qué vas a decretar el estado de calamidad? ¿Por qué vas a utilizar el 2% del presupuesto? Entonces nos comenzamos a hacer las preguntas desde la política partidista y no desde la política que construye políticas públicas. Entonces por eso no estamos preparados. Porque si lo estuviéramos, ya haríamos muchas cosas que nos permitirían dar el salto hacia... Porque no vamos a alcanzar solamente que Chile sea un país desarrollado con índices per cápita. No, ese es un indicador. Pero en donde estamos más al débil son los indicadores sociales. Ya estamos de regreso esta noche, estamos en vivo y en directo, son exactamente las 11 de la noche con 17 minutos. Hemos estado hablando de actualidad junto a Libardo Buitrago, junto a Cristian Contreras, Dr. File. Estamos hablando de lo que se va a conmemorar mañana, son ya 9 años del terremoto del 27F. Y a propósito de esta conversación íbamos hablando de la magnitud, de la intensidad de este terremoto. No olvidando que el terremoto más grande jamás registrado en la historia ocurrió acá en nuestro país. Estamos hablando del 22 de mayo de 1960, 9.6 en Valdivia, un terremoto de magnitudes dantescas, con 2.500 muertos, con 2 millones de damnificados, que se sintió a nivel planetario y que, como es bien sabido, produjo tsunamis hasta en Hawái y Japón. Duró cerca de 3 minutos, literalmente barrió con la ciudad y transformó la geografía del mismo. Cuando uno llega a Valdivia, en día se encuentra con unos humedales que son justamente producto de este terremoto. Ese 9,5 grados. Mira, Chile bate récord en eso. Número 1, el terremoto más fuerte. Que ojo, mira, se calcula los muertos, porque no hubo un catastro exacto en aquel entonces, entre 5.000 a 10.000 muertos por el terremoto, bueno, de Valdivia. Pero así como tenemos número 1 en terremotos, recuerde, número 1 también en incendios. Chile también tiene el incendio más grande de la historia desde que hay registro. Ahora,
los terremotos y estos movimientos y esta situación nos muestra que somos insignificantes frente a la naturaleza. Y hay que recordar en este sentido el segundo terremoto más importante de la historia, más poderoso, que fue el de Indonesia del año 2004, del 26 Ese de es el tercero, porque el segundo es el de Alaska. Sí, sí. Es que ahí están, sí. En todo caso, en el Indonesia, ¿por qué lo menciono? Porque ahí hubo 230.000 muertos. Impresionante. Entonces, estamos hablando de padecimientos gigantescos. Claro, y nuestra aproximación, Cristian, a esa situación de ese terremoto impresionante fue la muerte de Francisca Cooper, la chilena que estaba de luna de miel y que nos permitió en la imagen de lo allí. Cuando uno toma de vuelta el de Valdivia, uno dice, bueno, ¿qué es este cataclismo? ¿Qué es cataclismo? Si este terremoto es de esa magnitud, ¿qué es entonces el cataclismo? Y uno lo intenta asociar al fin del mundo. La idea de cataclismo para mí es el fin del mundo. Cuando ya las escalas de medición se rompen todas, ya quedó roto todo, entonces es casi la sensación de fin del mundo. Ahora, con la duración de Valdivia, como tú marcabas muy bien, Eduardo, que te cambia completamente la geografía. Ahora, 3 minutos con esa intensidad. Terrible. Es impresionante. Es impresionante, tú lo dijiste. Ahora, hay una controversia sobre cuál fue el segundo. Mira, el número 1 fue Valdivia. Alaska, precisamente, como lo mencionaron, mira, en algunos está medido como 9,3 grados y en otros con 9,1 a 2 grados. Entonces, bueno, entre una décima de grado. Lo cierto que de Alaska... Digamos que como son escalables, entre 9,1 y 9,2 hay una gran diferencia. Sí. Son cada vez mayores. No hay que olvidar que el de Alaska, evidentemente de 1964, según los que se tienen registro, produjo una ola de al menos más de 60 metros de alto, la ola increíble que generó. Por lo tanto, también devastación completa. Y siempre que uno comenta estas cosas que son catástrofes naturales, que nos sirva siempre para adaptarnos a la naturaleza, porque si hay uno de los caminos de salvación, Libardo, es ir conectándonos nuevamente con la naturaleza, y esto nos sirve. Muchísimos muertos también, pero ninguno como el de Indonesia. A veces ese de Indonesia, que según algunos registros, tuvo un 9,3 grados. Cuando estamos hablando de 230.000 muertos, 8 minutos de duración. 8 minutos de duración, siempre me acuerdo, de alguna forma de estas catástrofes apocalípticas. Cuando uno habla del diluvio universal, cuando uno habla de esta catástrofe particularmente del Sumatra, recordemos que ahí, mira, llegó a toda la costa de la India, llegó a la costa también de la isla de Ceilán. Yo estuve allá y esas playas quedaron devastadas. Y no nos olvidemos que, claro, mucha gente, mira, aparte de la cantidad de gente, mucha gente vive en las calles en esos países por cultura. Prácticamente fue un cataclismo bíblico para aquellos que padecieron aquel tremendo tsunami. Y ese terremoto y tsunami que estamos hablando, el de Indonesia, es que mencionabas a Francisca Cooper, la chilena que murió, estaba en su luna de miel. Recordaremos que su marido en aquel entonces, Aurelio Montes, salió a trotar, ella estaba en la playa, posteriormente fue encontrado su cuerpo. Generó un cambio acá en Chile, lo que se conoce como operativo Daisy, la operación Daisy, que es un operativo que se hace en diversos establecimientos para establecer las rutas de escape, cambió a operación Cooper, justamente en un homenaje a ella. Y también ese sismo nos permitió quizás ver por primera vez un registro de un tsunami de la manera que, por ejemplo, lo estamos viendo ahora. No habían registros tan claros ni evidentes de tsunami. Posteriormente en Japón se han conocido más, pero estos fueron de los primeros. Hay una película que se llama Lo Imposible, que relata la historia de un matrimonio español que se logró reencontrar, es un hecho real, por cierto, que se logró reencontrar después de haber desaparecido, haber sido arrastrados por las aguas. La película lo recrea de manera fantástica y cuenta ahí justamente una de esas situaciones
como Libardo señalaba antes, cuando aparece lo peor, pero también aparece lo mejor. La fuerza del amor, el reencuentro, esas cosas que terminan levantando el espíritu humano, ¿no? En efectivamente, en el de Indonesia y en el de Estamos viendo, Japón, perdón, el tráiler de la película que señalaba yo recientemente. que va a este gran golpe con la magnitud de lo que significa la extensión en el tiempo, el impacto, el daño económico y cómo se agita todo el mar allí con lo que llega hasta la India y efectivamente hasta Sri Lanka o la isla de Ceilán, como en su momento se denominó. Y allí la cantidad de turistas, el mundo que utiliza las playas de Indonesia, que va en una condición de que nunca uno se imagina la ocurrencia de una tragedia. Pues bien, las imágenes que nos llegaron en vivo, los canales en su oportunidad se desplazaron hasta allá. Yo recuerdo imágenes de delegaciones, de periodistas que fueron allá, nos trajeron hasta nuestros hogares la imagen, el mar que llegó, que no había punto de comparación, de contención, la cantidad de gente que fue muriendo por los choques, por ahogamiento, claro. En fin, la cifra en sí misma habla de eso. Y después nos llega a Japón. Que Japón tiene una característica y es, de una manera, voy a decirlo, casi que ordenado, el efecto es que se va llevando las casas. Claro. Se las va llevando, se va metiendo, también con el impacto que significó Fukushima, la probabilidad de que se afectara una de las plantas nucleares más importantes que tenía Japón allí por impacto del tsunami. Y recordemos que Japón y Fukushima hasta el día de hoy sigue contaminando con radioactividad los mares. No se ha logrado detener eso y parece que como que estas grandes potencias y sus medios de comunicación tapan eso, pero la contaminación de la radioactividad hasta el día de hoy no está controlada. No. 15.000 muertos en la ocasión y también imágenes impactantes que dieron la vuelta al mundo y que hace poco tiempo también, hace unos cuantos, también se están desclasificando incluso nuevos videos de lo que ocurrió en Japón. Donde también hay personas que están trabajando, personas que se ofrecieron de voluntarios para ir sabiendo las consecuencias que va a tener en su salud. Estamos hablando del terremoto de Japón, que es el cuarto en la lista de los terremotos más grandes registrados en la historia. Estamos hablando de un terremoto que ocurrió el año 2011 con una magnitud de 9 grados. El 11 de marzo fue este terremoto. Mira, 11 de marzo son fechas que para nosotros son significativas. 15.000 muertos, el más mortífero de dicho país. Las morgues y crematorios superaron su capacidad en su momento, duró 6 minutos y su fuerza produjo maremotos hasta en Papúa Nueva Guinea. Recordemos también que en el caso de este terremoto de Japón, el nivel de destrucción que hubo, aún considerando que Japón, según todos los índices, es el país que está mejor preparado para este tipo de catástrofes. No hubo la barrera de contención, no sirvió para nada. No sirvió de nada. No sirvió para nada. El efecto que se provoca es tal, la cantidad del mar, que ahí lo estamos viendo, que se arrastra. Esta imagen es dantesca, ¿no? Sí. Ahí está. Miren los barcos. Que parece efectivamente como casitas de papel que se iban dando, y yo recuerdo en su momento que la preocupación estaba de qué se iba a hacer con las plantas nucleares de Fukushima. El punto es que Japón tiene una gran debilidad, y es que como no tiene ríos torrentosos, la única capacidad que podría tener es explorar la mareomotriz como efecto de generación de electricidad, y ellos tienen un debate muy amargo, políticamente amargo, durísimo, respecto a lo que es tener plantas de generación de electricidad a partir de la energía nuclear, y ellos van a seguir porque dicen sus dirigentes políticos que no tienen una manera de solventar la demanda de electricidad sino a través de energía atómica. Bueno, y Fukushima, con todo lo que planteó, con todo lo que contaminó, con todo lo que dejó, no solamente las personas que estaban trabajando allí y a los que fueron de voluntarios precisamente a intentar apagar los reactores. Recordemos esas imágenes durante 15 días o 20 días en donde mostraban los trabajadores de las empresas de esta
planta nuclear intentando desactivar los reactores, que eso era lo urgente en ese momento, lo que demandaba. Sabiendo que había una fuga radioactiva, por lo tanto, esto implicaba un daño permanente en su salud. También aquí, con este terremoto, nosotros como que nos fuimos enterando que existían posibilidades de sistemas de alerta temprana a través de mensajes de texto o de señales que aparecían en los televisores, que funcionaron en este caso, pero que lamentablemente ante la magnitud de la catástrofe poco pudieron hacer, porque cuando entra el mar, como lo estamos viendo ahí, arrasando con todo, aquel que queda atrapado en esa sopa de palos, vehículos, tiene muy pocas posibilidades de salir vivo. Recordemos que duró 6 minutos también, no hay que olvidarlo. Y también a partir de este terremoto, recordemos que estuvieron más o menos 2027F, 2010, este 2011, comenzó a aparecer, bueno, todas estas nuevas investigaciones sobre la capacidad de predecir terremotos. Y que es muy importante recordarlo porque también aquí en nuestro país los científicos clásicos dicen que decían al menos, y lo han sostenido hasta el día de hoy, que es imposible predecir un terremoto, porque no se puede decir exactamente cuándo va a ocurrir y con qué magnitud. Claro, con antelación. Y en cierta manera, pero ya del paradigma viejo, tienen razón. Sin embargo, hoy día lo que se hace científicamente no es predecir exactamente cuándo va a ocurrir, sino que se trabaja sobre la probabilidad de ocurrencia de suceso. Y hoy día hay muchas investigaciones, incluso hay un chileno, el mismo Haroldo Maciel, que están investigando, abriendo nuevos caminos para predecir la probabilidad de ocurrencia. Y para eso no solamente tiene que ver con la magnitud, con el tiempo, sino que también se ocupa matemáticas, se ocupa una serie de datos que en realidad permiten ir más o menos calculando, pero al menos son señales mucho más alentadoras para la ciencia futura. Hoy día un científico realmente que está en la ONEMI o que está en algún organismo de nuestro continente de estas características, no puede decirlo. No puede decir que no se pueden predecir. Lo que se predice es la probabilidad de ocurrencia. Sí. Y eso es muy importante. Pero eso se señala, se sabe que en el norte se espera un evento. Lo que pasa es que de pronto salen algunos agoreros señalando que debido a estudios que nadie conoce, son capaces de establecer que si ocurre uno acá, ocurre esto acá. Y eso lamentablemente no tiene bases científicas todavía comprobables. En la parte de Japón, los estudios están dados a los volcanes que hay en la parte submarina. Ellos están muy preocupados de uno que está a 60 kilómetros, cuya probable erupción podría ser una catástrofe efectivamente para Tokio, fundamentalmente porque está muy cercana a Tokio. Es decir, si ese volcán, que lo están estudiando, lo están monitoreando, ellos tienen un sistema, los japoneses, yo lo vi en el Museo de Arte de Ciencias Naturales de Tokio, que lo hacen de manera pedagógica, no solamente para los niños, sino que ellos muestran cómo tienen mapeado el levantamiento del suelo marítimo japonés, y es con todo radarizado, para ponerlo, y manejan cualquier información sensible, la suben. Y permanentemente han asignado recursos, sobre todo ahora están muy ocupados en las investigaciones que tienen que ver con el lecho marino, pero desde el impacto que puedan tener los volcanes cerca a Tokio, fundamentalmente, que hay uno, como digo, 60 kilómetros. Dijiste algo muy importante, porque hoy día, como vengo llegando precisamente de Concepción, hay mucha gente preocupada en nuestro querido Concepción, Talcahuano, bueno, y toda la región, precisamente de un volcán submarino que hay frente a Talcahuano. Es decir, uno lo tiene que señalar. Hay personas que están preocupadas hoy día porque si hace erupción ese volcán submarino frente a Talcahuano, bueno, otra catástrofe se podría detonar. Entonces, no solamente en el subsuelo, abajo, sino que hay que tener todas estas variables, y lo bueno, tener conciencia de eso. Y la gente está preocupada, y es bueno señalarlo para estar alerta y prevenir.
De acuerdo a antecedentes que conocemos, el manejo de desastres en Japón, insistimos, el país que está mejor preparado, de acuerdo a todos los índices para manejar y enfrentar una tragedia de esta naturaleza, se ejecuta a través de un sistema que, además de tener instituciones fuertes y ser respaldado por una legislación clara, cuenta con una base cultural inspirada en la prevención. El libro blanco del manejo de desastres describe de manera sencilla las primeras iniciativas en las cuales el gobierno debe enfocarse. Y estas medidas son, de acuerdo a este libro blanco, revisar constantemente la fluidez y buen estado de las vías. Esto ante la posibilidad de problemas durante las nevadas intensas que podrían entorpecer el desplazamiento de los vehículos de emergencia. Llevar a cabo un catastro de las áreas más peligrosas a identificar las poblaciones vulnerables. Consultar permanentemente sobre el estado de las comunicaciones en las zonas geográficamente aisladas. Realizar simulacros de emergencia. Dar a conocer los efectos devastadores de las erupciones volcánicas según la evidencia histórica, entre otros, es lo que señala este libro blanco. Y aparece acá el tema de los simulacros. Acá en el país se han hecho algunos simulacros, unos más, hace muy poco hubo un simulacro que no se le advirtió a nadie y fue un problema tremendo, pero también existe una cultura, me parece, cada vez mayor de simulacros. La gente ha entendido la reacción. Lo que ocurrió ahora en Coquimbo, que en general la gente entendió que si el sismo no les permitía mantenerse de pie, lo primero que tenían que hacer era evacuar porque la posibilidad de un tsunami era latente. Y eso se hizo. Mejor o peor, pero se hizo. Algunos todavía estaban arriba de los autos, los combinaron a estacionarse, ir caminando, con cierta calma, pero con prisa. Algo de eso se ha logrado instalar en el ADN de Chile. Poco a poco, por supuesto que sí. Por eso vuelvo a tomar tus palabras, Eduardo. Después del 27F, hace 9 años, hubo un cambio. Hay mayor conciencia, se han hecho simulacros, pero también coincido perfectamente contigo. Claro, hay más conciencia, pero se está al debe, no solamente en políticas de Estado, sino que en prevención, en educación, en tecnología, en todo tipo de infraestructura para poder tomar, digamos, estas catástrofes que, bueno, uno sabe que se van a repetir. Nosotros, no lo olvidemos, estamos en el cordón de fuego. Y el cordón de fuego de la Tierra precisamente atraviesa todo nuestro país, los 4.200 kilómetros de costa, pero también llega a Japón. Expliquémoslo bien así, porque probablemente que los tres entendemos lo que es el cordón de fuego del Pacífico, pero para todo el mundo, para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos del cordón de fuego. El cordón de fuego es una especie de... es básicamente una... Mira, le llaman, por cierto, la serpiente de lava o la serpiente de fuego en visiones más místicas, que es básicamente lava que fluye a través de toda la cuenca del Pacífico y que está liberando constantemente la energía que está evidentemente en las capas más profundas de la Tierra, que es precisamente fluido magmático. Entonces, donde ocurre eso, hay fricciones de placas, hay movimientos, y en ese sentido, aquí lo estamos viendo. Por lo tanto, no es que es muy relevante. En todo este cordón de fuego, queridos amigos, no es que no vayan a haber temblores, van a haber temblores, van a haber terremotos que le están ocurriendo, ojo, todos los días en diferentes partes. Por lo tanto, siempre lo he dicho, uno tiene que estar preparado porque otro temblor va a ocurrir, otro terremoto va a ocurrir, y para eso necesitamos todo lo que tú habías dicho, Libardo. Sobre todo políticas de Estado y gente preparada. Nosotros tenemos que estar despiertos. ¿Estamos? Estamos un poco más despiertos. Nos estamos sincronizando con la naturaleza. Pero falta mucho, ¿no, Libardo? Es que Eduardo toca una tecla importante, que es la prevención. ¿Cómo hacemos los simulacros también? Yo creo que de verdad nuestra mirada al simulacro es pérdida de tiempo. Y como estamos en una sociedad que quiere resultados, va a decir, yo en cada simulacro cuánto pierdo o cuánto dejo de producir. Esa puede ser una mirada economicista a la materia. Y yo creo que no. A mí me parece que los simulacros deben hacerse con mucha periodicidad. Pero ¿en dónde realizamos los simulacros? En el colegio, en la escuela, que los niñitos, por supuesto, es fundamental. Pero yo recuerdo haber visto unos simulacros en Antofagasta, creo que se hicieron. Pero en el país hemos sido capaces de ordenar
de manera categórica, de incluir las ciudades, de incluir los sitios costeros y decir, vamos a hacer simulacros organizados de manera de prevenir y evitar, ¿qué es? Que las personas tengamos la cultura en el momento en que se dé una orden, generar lo que más nos hace falta. Tú mencionabas al comienzo, Cristian, la palabra confianza. Confianza en las autoridades. Creo que la explicación que nos falta de la UNEM y del CHOA va asociado a la confianza. Queremos creerle a esas dos instituciones que cuando digan que la recomendación es esta, es porque es esa la recomendación. Entonces, las instituciones públicas son las primeras que tienen que generar confianza a la ciudadanía. Y no tiene que haber ningún reproche hacia ellas. Y si hubo errores en el pasado, tiene que haber una clara muestra hacia adelante respecto a que eso se subsana. Porque es la única manera de restablecer la confianza. Si tenemos confianza en esas instituciones, pues entonces volveremos a hacer que los actos de prevención y los simulacros sean una necesidad para enfrentar las catástrofes. Siempre vale la pena recordarlo porque el 27F de hace 9 años atrás movió el eje de la Tierra a 8 centímetros y el de Japón del 2011 lo movió 10 centímetros. Y uno dirá, bueno, ¿qué pasa? Pero también te acuerdas que hace unos días atrás hicimos un programa sobre estos enigmas que le están ocurriendo a la Tierra, y hoy día el eje de la Tierra se está moviendo, y hay una preocupación por todo el campo magnético de la Tierra. Mira, si todos estos elementos van a ir confluyendo entre terremotos, llamaradas solares, rayos cósmicos de estrellas de neutrones que pueden llegar acá, más las mareas, bueno, todo eso podría llegar a configurar, junto con estos terremotos, un probable cambio en el polo magnético de la Tierra. Y si cambia el polo magnético de la Tierra porque un terremoto fue muy fuerte o porque una erupción volcánica fue muy poderosa, podría significar ahí que lo que hoy día estamos pisando mañana esté bajo las aguas, o que el Himalaya después está bajo el mar con un cambio del polo magnético. Y todos estos terremotos y temblores son factores que contribuyen al cambio del polo, como lo estamos mencionando. Así que otro antecedente para tenerlo en la mesa y estar atento, que es lo que más importante yo creo que uno puede hacer, porque frente a la naturaleza hay que estar siempre alerta. Exactamente. Mira, hay algo que me gusta de lo que leo en redes sociales. Juan Serpa Matamala dice: falta un museo del terremoto en las capitales regionales para educar a las futuras generaciones, además de recorridos relatados por adultos mayores que han vivido estas catástrofes, como se hace en Japón con los llamados narradores. A veces se nos olvida, a Marcelo Lagos, que lo hemos tenido también en más de una oportunidad acá y que se ha convertido de alguna manera como un niño símbolo de este tipo de movimientos, siempre señala: tenemos conciencia, sí, pero son pics y empiezan a bajar. Hay que tener elementos de memoria, hay que tener museos que hablen de lo que ocurrió, un museo en Valdivia que hable de lo que ocurrió, cómo cambió la geografía, de modo que la gente conozca lo que ha pasado en el lugar donde viven, las características del sitio donde viven. ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente cuáles son las características topográficas de donde vivimos? Hay una falla cerca, hay algo que sea susceptible de entrar en crisis, hay algún curso de agua que se pueda colapsar, existe una posibilidad de un deshielo, por lo tanto de algún tipo de alud. Existen riesgos asociados inherentes al lugar donde yo estoy comprando mi vivienda, donde estoy depositando mis sueños. Eso es algo que poca gente conoce. Acá cada cierto tiempo sale a relucir la falla de San Ramón y hablamos de todos los edificios emblemáticos que hay ahí, entre ellos el Centro de Estudios Nucleares.
Y sale, nos alertamos, vemos las noticias, algunos dirán, no, es que son agoreros, otros dirán, mira qué terrible, pero hay 3 millones de personas que podrían verse afectadas justamente si es que esa falla colapsa. Y si se llama falla es por algo, ahí estamos viendo la imagen, se llama falla es por algo, no es por un invento, es porque efectivamente ahí hay una propensión, hay una susceptibilidad de que algo pueda llegar a ocurrir. La potencialidad que existe ahí, el poder sísmico que se puede detonar, bueno, podría llegar a generar una catástrofe. Pero como, bueno, mira, estas ciudades se han ido expandiendo y creciendo, estas mega ciudades, y hoy día hay construcciones nuevas, edificios nuevos por toda la falla de San Ramón. Sí, pues una zona de alto desarrollo inmobiliario y de alta plusvalía. Yo me pregunto, bueno, ¿hay alguna consideración sobre eso? Y volvemos a lo que tú dijiste, miradas a corto plazo. Levanto un edificio, recibo los recursos y después me despreocupo. No olvidemos nunca también al respecto el edificio símbolo del 27F, el Alto... En Concepción. Sí, el que se quebró y que se determinó era porque los ingenieros habían puesto unos cables que en realidad deben haber sido de acero mucho más grueso, lo hicieron más delgado, se quebró el edificio. Conocí personas que participaron directamente en el rescate de muchos cuerpos y también de gente viva adentro. ¿Te puedo agregar algo? Cuenta la negligencia, Eduardo. Hay un problema porque problemas de las víctimas que siguen hasta la actualidad, que justamente tiene que ver con este edificio. Retenidas están las indemnizaciones para los propietarios del edificio Alto Río de Concepción por una deuda de no pago de contribución acumulada hace 2 años de un edificio que no existe. Eso es una de esas cosas que uno no logra entender. Eso es lo que la gestión de la postcatástrofe. Hace falta también eso, tener parámetros, porque ¿qué es lo que hace el funcionario que tiene que aplicar las contribuciones? Para él debe existir todavía el edificio, por eso las está cobrando. Debe existir el edificio. Claro. Si manda el recibo para cobrar las contribuciones, porque yo esta mañana venía escuchando una radio que precisamente daba cuenta de esta brutal paradoja, y es porque no existe tampoco la gestión del postconflicto respecto a una situación de esta naturaleza. Es evidente que uno imaginaría que el Estado entra a funcionar y dice, ¿sabe qué más? Bueno, no existe el departamento, no existe el edificio, pues ¿qué cobro? ¿Qué cobro? Porque muchas personas, primero, perdieron el departamento por una precaria construcción. Claro. Por una precaria, esa es la palabra, por no decir casi que en el borde delictivo. Y aquí me hago la siguiente pregunta. Una nación que ha subido alto el estándar de construcción, edificios que han cambiado y yo me imagino que están garantizados con sofisticados sistemas que nos hacen permitir enfrentar los terremotos. Santiago enfrentó de manera prudente, por llamarlo así. Muchas personas me dicen, bueno, ¿cómo un país, como una ciudad, no se vino abajo? Sí, pues. Miren lo que le pasó a México en el año 1985. México, que está también construido, dicen, en medio de una laguna, sufre lo que fue el impacto de unas autoridades que miraron para el lado, que construyeron sin estándares de seguridad, y México se vino abajo. Bueno, en nuestras ciudades no se vinieron abajo, pero también no viniéndose abajo, la pregunta es, bueno, ¿qué le ocurrió finalmente a quienes construyeron el edificio? Quienes hicieron el estudio de suelo. ¿Y por qué entonces hoy nos estamos quedando con el ciudadano? Y aquí viene lo que yo quería colocar, es, en Chile nos hace falta, ¿sabe qué más? Colocar al ciudadano en el corazón de todo. En el corazón de todo. No estamos acostumbrados que la sociedad... Aquí en el corazón de este país está simplemente el dinero, pues. No el ciudadano. El ciudadano es desechable hoy día para este nuevo orden mundial. O para votar, Cristian. Entonces, en las concesiones, el ciudadano no cuenta. No, pues. No cuenta. No está en el corazón de las... Por eso vemos tantos problemas que sean... Efectivamente, hay muchas metodologías para adelante, pero yo creo que si la sociedad chilena define políticas de Estado en donde el ciudadano sea el corazón y el epicentro de todas las políticas, hacemos un país distinto. Es que aquí primero favorecer las empresas, los empresarios, los poderosos, los que tienen influencia, los que tienen lobby. Y el ciudadano, bueno, él verá... El ciudadano es para la elección. El ciudadano verá cómo se rasca las uñas del solo. Claro. Eso hace parte de que no tenemos una política de postgestión, precisamente, que es el gran debe que tenemos.
Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Ya estamos de regreso junto a ustedes esta noche de martes, sí, día martes, a mí se empiezan a cruzar los días. Estamos con el regreso Dr. Fall, está junto a nosotros Libardo Buitrago. Hemos hablado de el ciberbullying y el acoso a propósito de esta agrupación que se dio a conocer durante la jornada de hoy, llamado Nido.org, y posteriormente hemos estado hablando de los 9 años que se conmemoran mañana del 27F, el terremoto, el último gran terremoto que afectó a nuestro país y que ha marcado una serie de cambios en la mentalidad de los chilenos, pero que también todavía tenemos mucho de deuda. Y durante la pausa, Cristian nos mencionaba, a Libardo y a mí, algo que también es relevante en esta ecuación, que tiene que ver con los equipos de rescate. Por supuesto, porque mira, mientras que lamentablemente para mí, es una opinión personal, los gobiernos de derecha e izquierda que hemos tenido me dan vergüenza respecto de enfrentar estas catástrofes de nuestro país, todos por igual, unos más, otros menos. Los héroes que surgen precisamente son los rescatistas, los bomberos, los que arriesgan la vida. Conocí ahí mismo, en ese edificio que se quebró en el epicentro, o sea, digamos, el símbolo del 27F, a un rescatista que, mira, se metió por las ventanas del edificio, encontró un niñito abajo. Debajo del niñito había una mole de piedra colgando por un alambre. Y él, hermano de una amiga, rescatista muy reconocido, arriesgó su vida, lo agarró con una piedra gigante colgando de un alambre. Esos son los hombres que hay que rescatar. Y de alguna forma que después salen todos los políticos a aprovecharse de ellos, porque ellos son las personas que arriesgan sus vidas, son los verdaderos héroes que uno necesita y que son los grandes ejemplos también a señalarlo. No lo olvidemos nunca, los rescatistas, a los bomberos y a todas estas personas, ojo, bomberos voluntarios en nuestro país y rescatistas. Mire, Cristian, me permite, Eduardo, un segundo, porque a propósito de los rescatistas y el cuerpo de bomberos, yo quedé conmocionado cuando me enteré del sensible fallecimiento de un bombero voluntario del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, Nicolás Soto Estros. ¿Cuántos años tenía Nicolás? 21. Un chico que abrazó con una verdadera vocación esto de servir a la comunidad y a la sociedad y se incorporó al Cuerpo de Bomberos. Sufrió un terrible accidente en el momento en que se encontraba asistiendo a un compañero suyo cuando estaban intentando combatir las llamas de un incendio.
Pero la reflexión de lo que me deja Nicolás Soto Estroz es lo siguiente. Un chico que podía estar disfrutando de sus vacaciones, que podía haberse ido a recorrer el país, se puso el uniforme de bomberos, de su bombero voluntario de Villarrica, y estuvo y ofrendó su vida. Es un homenaje que yo quiero hacer, tomándome de tus palabras, Cristian, a él y por medio de él a los bomberos y a los rescatistas, aquellos hombres y mujeres que han tomado como rol de vida el servir a la sociedad. Y creo que es importante dentro de lo que tú llamas las ecuaciones que hacen parte de una situación de emergencia, los rescatistas. En la medida que tengamos esos cuerpos especializados, en la medida que nuestros cuerpos de bomberos no estén pidiendo limosna en las calles en las veredas de nuestros municipios, sino que los apoyemos para que compren sus maquinarias y cumplan esa función, pues vamos a tener muchos cuerpos especializados. Nicolás Soto Estroz, a su familia, un sentido homenaje. A esos héroes es que nosotros le deberíamos de levantar estatuas, pero seguramente se nos va a pasar rápidamente. Pero mira, si tú no hubieses nombrado a Nicolás Soto Estroz en este momento aquí en pantalla, probablemente mucha gente no se habría enterado de la muerte de este joven. Porque son pequeños actos reivindicatorios personales los que terminan instalando en la memoria hechos como el de este joven. A mí personalmente, yo aplaudo y celebro cada uno de ellos. Yo cada vez que veo a los bomberos en una esquina, me toca verlos en Quintay, ahí le mando un saludo grande a los amigos del Cuerpo Bombero de Quintay, que siempre están ahí en la calle pidiendo un dinero con sus trajes. A mí me da una vergüenza que como país, porque ellos quieren ser voluntarios, pero que ni siquiera las podamos financiar, que sean ellos de su bolsillo los que muchas veces tienen que pagar, que la gente además se haga, no, justo miré para otro lado en el momento que está. Es indigno que un bombero esté en la calle. Ellos lo hacen con total dignidad, por supuesto, pero no debería ocurrir eso. Somos nosotros la sociedad indigna con ellos. Son a ellos los que las políticas de estado de prevención tienen que ayudar. Si esto no puede seguir así, porque las predicciones científicas para este siglo, queridos amigos y amigas, todas las sabemos. Los eventos catastróficos van a ser más comunes de todo tipo. Esas son las predicciones científicas. Desde el año 2015, cuando en París se debieron haber tomado las decisiones, los gobiernos que no las tomaron, y ahora tenemos gobiernos que dan risa a nivel medioambiental, como como el ministerio, que le hace caso a este Trump, que piensa que el cambio climático es una invención de los chinos que no existe. Por lo tanto, las políticas de Estado tienen que precisamente ayudar y darle la herramienta a la prevención a todos estos héroes, bomberos y rescatistas. A todas las personas, familiares, amigos que perdieron algún ser querido el 27F hace 9 años, nuestro abrazo cariñoso. Tuvimos la oportunidad como programa ir y recorrer la zona de Constitución y encontrarnos con historias humanas de mucho dolor. A todos ellos, a cada uno de ellos, a las que son víctimas de muchas veces inoperancias políticas, les mandamos nuestro abrazo más grande. Tenemos tanto que aprender todavía, somos uno de los países más sísmicos del mundo y con esta conversación hemos querido contribuir a este debate. Muchas gracias, Libardo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Cristian. Será hasta mañana. Que descansen. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.